Hola, ¿cómo están? Espero que bien y con ganas, bueno, de seguir con la segunda parte de la clase de formulación de diagnóstico urbano. Como ya les adelanté, en estas clases de la unidad temática 3 del programa, desarrollo aspectos referidos a la fase más instrumental del diagnóstico urbano y algunas herramientas básicas como para tener en cuenta en el marco de una tarea de planificación. En el video anterior, centrados en la instancia técnica, vimos algunas técnicas de análisis para el reconocimiento de la estructura urbana y la espacialización de la estructura física o configuración. En este video voy a introducir algunos procedimientos básicos para identificar conflictos, potencialidades y tendencias desde el punto de vista técnico y con el aporte de la participación social en la formulación del diagnóstico. También en esta segunda parte voy a seguir apoyándome en el caso del diagnóstico urbano del Plan de San Antonio de Areco, pero bueno, solo voy a hacer algunas referencias porque el trabajo total es muy extenso y bueno, para presentarlo no darían los tiempos. Pero si les interesa, está en el repositorio web de la universidad, en el CEDICI, ahí van a encontrar inclusive muchas publicaciones que pueden llegar a ser de interés, que son trabajos realizados por la universidad. Bueno, voy a cerrar acá. Y vamos a empezar con esta primera imagen, que en realidad acá retomamos el cuadro para ubicarnos en los momentos de esta clase, el momento 3 y el 4, en el que nos preguntamos, bueno, el 3, valoración, y el 4, proyección, ¿no? Nos preguntamos qué es lo bueno y qué es lo malo que presenta la estructura urbana. Dicho de otra manera, el modelo actual de la ciudad o el sector urbano sobre el que se va a intervenir y que tenemos que justamente diagnosticar. También en esta parte del diagnóstico nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los cambios previsibles que se podrían dar si no se interviene? Inicialmente vamos a ver algunos aspectos que hacen a la instancia participativa en la formulación del diagnóstico, en cuanto a su organización y programación y a los resultados esperados de la articulación con la instancia técnica. Parte de la implementación de este proceso la ejemplificaré con el caso de San Antonio de Areco. Como ya vimos, ese diagnóstico, en el marco de un proceso de planificación, conjuga instancias técnicas, que son las que aparecen acá en la fila superior, e instancias participativas, que van aportando, bueno, las participativas van aportando a cada momento del proceso, bueno, insumos, y las instancias técnicas también van aportando. Esto también es importante tener en cuenta en la programación del trabajo, o la tarea de planificación, ¿no? Para definir con precisión, bueno, los momentos de interacción con los actores, la realización de las entrevistas, las encuestas, talleres, y también con los avances desde el punto de vista técnico que tenemos que realizar para afrontar cada encuentro o la difusión de los resultados, ¿no? Esto es como en una obra. Una vez que arranca el proceso hay que ir dando respuesta y articulando las tareas. Y también, bueno, las expectativas puestas por los distintos actores que están involucrados o que se involucran en el proceso. Estos dos procesos, técnico y participativo, se dan desde el inicio para el reconocimiento de la estructura urbana. Los actores sociales aportan mucho conocimiento que permite, bueno, reafirmar algunas ideas que se pueden construir desde el punto de vista técnico, a través de información, que trabajamos con información estadística, hacemos relevamientos, pero el aporte fundamental está en las vivencias y referencias que desde la participación ellos hacen a un pasado o a un presente conocido, ¿no? Y también el aporte fundamental es su posicionamiento frente a determinados temas. La formulación del diagnóstico en un proceso participativo tiene una serie de tareas complementarias que se deben considerar, tanto en el momento inicial de preparación como durante el proceso de desarrollo. En principio, construir el mapa de actores, que abarque un espectro diverso y representativo de las distintas lógicas que intervienen en la dinámica urbana, considerando básicamente
Actores desde la gestión política, por ejemplo, del Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante, representantes de distintos partidos políticos, actores desde que nos den su opinión desde la lógica económica. Podrían ser, depende del caso, puede ser una empresa o empresas importantes y de peso económico, o de peso económico y también por la cantidad de empleos. Pueden ser corporaciones empresariales o de comerciantes, particularmente aquellas referidas al sector inmobiliario, también interesan que participen. Sindicatos, colegios, profesionales, empresas, cooperativas de servicios. También es fundamental convocar a actores que se manifiesten desde la lógica del consumo o de la necesidad, ¿no? A organizaciones sociales o a instituciones vinculadas a la educación, a la salud, a la cultura, también a las cuestiones o las visiones ambientalistas, que puedan, todas en conjunto, bueno, puedan aportar conocimiento de las necesidades e intereses del conjunto social. Recuerden un poco las ideas, conocimientos que trabajaron ustedes en teorías territoriales cuando se trabajaban sobre la organización social, ¿no? En general, los municipios tienen una lista de instituciones representativas, pero también se puede complementar esa lista con nuevas búsquedas en artículos periodísticos locales, ¿no? Para organizar ese proceso se necesitan, obviamente, especialistas en estos temas, como los sociólogos, comunicador social, que en realidad ellos están preparados tanto para interpretar los aportes que realizan los actores, como para interactuar a través de determinadas técnicas, saber cómo preguntar, cuál es el ámbito más propicio para realizar las reuniones, si en un lugar barrial o en un área central, cómo preparar las reuniones, cómo difundir los resultados, ¿no? Trabajar, bueno, con la difusión en los medios periodísticos para que poder internalizar y mantener vivos justamente estos temas en el ámbito local, ¿no? Todo esto requiere el diseño de una metodología específica del proceso participativo, ¿no? Y de una estrategia comunicacional para lograr instalarlo para que resulte lo más abarcativo y representativo posible. No es cuestión, no nos imaginemos que decimos vamos a hacer un proceso participativo, es invitar a gente a un lugar y nada más. En realidad, para asegurarse ciertos resultados, bueno, lleva todo un desarrollo específico y muy importante para realizar. Luego de toda esa previa, durante el proceso es necesario también presentar distintos avances del diagnóstico, ¿no? Que sirven para discutir y ajustar algunas informaciones o ir fijando posición frente a los distintos problemas, ¿no? Todas las entrevistas se graban, se escriben, se sistematizan en documentos que forman parte del diagnóstico. Se pueden dar a conocer públicamente, ¿no? Y bueno, esto sirve para ampliar la difusión de los avances del diagnóstico, para instalar el proceso en la sociedad, y también para que los actores conozcan distintas opiniones, ¿no? Y después, cuando van a los talleres participativos, se puedan discutir esa diversidad de opiniones y, bueno, y llegar a posibles acuerdos o consensos, ¿no? Y esto es importante considerar cuando desde lo técnico podemos definir cuáles son los conflictos y potencialidades que no siempre coinciden con los problemas y los aspectos positivos que ven los actores. Bueno, justamente ese es el proceso que tenemos que enfrentar en la planificación, ¿no? Y en estos procesos participativos, ¿no? Para construir colectivamente. No se trata de convencer, sino de aportar conocimiento técnico desde un lado y vivencial del otro para tratar de construir un diagnóstico compartido. En realidad es difícil, pero bueno, hay que apuntar a eso. Ahora, ¿cómo se definen los conflictos y potencialidades? En la instancia técnica, trabajando sobre determinados indicadores y comparando con estándares de referencia, o confrontando con los casos similares, ¿no? O con situaciones similares, ¿no? Por ejemplo,
si analizamos el grado de cobertura de espacios verdes de un área urbana o de una ciudad para decir si está bien o está mal cubierta o deficitariamente cubierta, bueno, utilizamos como indicador la cantidad de metros cuadrados por personas. Medimos superficies de los espacios ya existentes y tomamos, bueno, información de los censos para ver a qué cantidad de población tiene que abastecer, ¿no? Y vemos cuánto nos da ese indicador. Un estándar internacional, por ejemplo, de referencia con respecto a este tema, a espacios verdes, presenta como adecuado unos 10 metros cuadrados por habitante. Acá, bueno, habrá que considerar si esa superficie está equipada o no, es accesible o no, bueno, qué condiciones tiene que tener. Pero muchas veces estos indicadores de referencia o estos estándares internacionales tienen que ser ajustados, bueno, a cada contexto de desarrollo y a las características que tiene la ciudad, ¿no? Por eso es también pertinente comparar con los valores que da un indicador en ciudades con características similares a las que estamos analizando, ya sea en tamaño poblacional, en su dinámica demográfica o económica, o en su inserción regional, ¿no? Un documento muy importante para consultar distintos indicadores aplicados a nuestras ciudades y en el territorio nacional es el Atlas de Indicadores de Desarrollo, ¿no? Indicadores de Desarrollo Territorial de la República Argentina. Fue publicado con el Plan Estratégico Territorial por la Subsecretaría de Planeamiento Territorial, ¿no? Y bueno, ahí en la diapo está el link por si lo quieren consultar, ¿no? Ahí hay todo tipo de indicadores. En la instancia participativa, los conflictos y las potencialidades en la parte inferior de la diapo, ¿no? Me refiero. Se pueden definir al menos dos modos, tratando de consensuar los distintos intereses. En general, los mismos problemas y potencialidades son reconocidos por la mayoría de los actores, ¿no? El tema, bueno, es acordar en el orden o la jerarquía, que quizás eso es lo que lleva más trabajo. Cada uno jerarquiza o prioriza determinadas cosas diferentes a los otros de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y también, bueno, hay algunas diferencias respecto a las causas que los determinan, que son tan importantes como el problema, ¿no? ¿Cuáles son las causas que originan el problema? Pero esto, bueno, es un poco lo que se propone discutir en los talleres como para poder acordar y de alguna manera tener una base cierta como para decir, bueno, sobre qué temas son prioritarios que se detectaron en el diagnóstico, que son los cuales hay que intervenir, ¿no? La otra posibilidad es a partir de la visión de los actores dominantes. Por ejemplo, si no hay procesos participativos, generalmente los que inciden son los actores dominantes. Y en este caso, bueno, es muy importante, inclusive también cómo se organiza el proceso participativo para que garantizar la diversidad de visiones, ¿no? Y que no sean cooptados por determinados sectores determinados actores sociales, ¿no? Hay que desde pensar el lugar donde se hace la reunión, como decía hoy, como el horario que puedan ir determinados actores, quienes trabajan, quienes tienen que atender a su familia, bueno, o quienes tienen determinadas actividades por ejemplo, con los actores que trabajan en la gestión, ¿no? Entonces hay que como ir viendo y graduando todos estos pequeños, que parecen pequeños detalles, pero hacen justamente al proceso de participación, ¿no? Bueno, en realidad también hay que ver, bueno, en qué manera se ponen y difunden las ideas contrapuestas y cómo, bueno, cómo aportar conocimiento en ciertas contradicciones, porque también durante el proceso, cuando empiezan a surgir las discusiones, bueno, también nuestro deber como coordinadores o partícipes de la coordinación es justamente poner a la luz determinadas contradicciones para que después se discutan, ¿no? En realidad no es sencillo, y bueno, el aporte nuestro no es exclusivo, todo lo contrario, lo nuestro es complementario. Lo que se necesita es el aporte de especialistas en el manejo de técnicas grupales y de opinión, ¿no?
Bueno, retomando el caso del diagnóstico del plan de San Antonio de Areco, el municipio, recuerdan, ubicado en el área norte de la provincia de Buenos Aires, bueno, algunas consideraciones del proceso participativo que aportó mucho al conocimiento de las problemáticas y potencialidades del territorio del partido y particularmente de la ciudad cabecera, ¿no? Y que permitieron ajustar y ampliar el diagnóstico que estábamos haciendo desde lo técnico. Acá, en esta diapo, una síntesis de los actores convocados, provenientes de instituciones sociales que prestan distintos servicios urbanos, asociaciones civiles reconocidas por la sociedad local, el Centro de Comercio, los Amigos del Parque Criollo, la Asociación de Arquitectos, el Club de Pescadores y distintas entidades, bueno, que representan intereses particulares de un sector de la sociedad vinculados a diferentes actividades, ¿no? Un tercer grupo está representado por actores de la gestión municipal, distintos bloques del Consejo Deliberante, algunas direcciones claves del Ejecutivo Municipal y algunos ciudadanos particulares que opinan a título personal o individual. En realidad, en estos procesos interesa más convocar a representantes institucionales, ¿no? Que son los portadores de la opinión y experiencia de muchas personas, a quienes se les plantea que debatan previamente y sirvan de articuladores entre ellos y el proceso de planificación. Junto con la invitación a participar del primer encuentro, que es el encuentro en el caso de las entrevistas, en el caso de Areco fue las entrevistas, se les comunica el propósito de la convocatoria y las preguntas en torno a las cuales se va a conversar, ¿no? Esto es justamente de modo tal que cada entrevistado vaya preparado a la reunión y con tiempo necesario como para conversarlo en la institución, porque en realidad por ahí uno cuando les hace las preguntas y después no, y no, yo no puedo opinar, porque en realidad tendría que preguntarles a la comisión, o no lo pensé, tendría que ver, bueno. Y eso lleva a que la reunión se desimple y bueno, no cumpla con su objetivo. O sea que en realidad es muy importante justamente enviarles todo el material como para que vayan preparados, ¿no? Las preguntas, bueno, pueden ser iguales, esto también el diseño del formulario, nos llamamos nosotros, o de las preguntas que tienen que estar ya explicitadas, ¿no? Bueno, en general son iguales para todos, para poder confrontar o articular, y en términos generales, ¿no? Dando lugar a que cada uno después lo pueda focalizar a su actividad o a su interés, ¿no? Eso en general se hace, en la conversación ya cada uno después va a lo suyo, a lo que más le interesa o que más sabe, ¿no? Y bueno, y también el lenguaje tiene que ser bien sencillo y preciso, ¿no? Después, durante la entrevista se le podrá repreguntar por algo que no haya quedado claro, o algo que de acuerdo a nuestro conocimiento o al trabajo previo, el estudio previo, nos interesa profundizar a ver si podemos indagar alguna cuestión más, ¿no? En este caso, las dos primeras preguntas estaban referidas a la escala del partido, ¿no? Y las siguientes sobre la ciudad. En todos los casos apuntan a que focalicen aspectos positivos y negativos de distinta naturaleza, ¿no? Y diferenciando también, como ya les dije, la escala. Las entrevistas, y acá estamos ya en el tema de sistematización de los comentarios según temas y valoración, ¿no? Nosotros grabamos las entrevistas, después se desgraban y se transcriben para que quede el registro de las opiniones, como les dije anteriormente, y se sistematizan listando los problemas por un lado, ¿no? Fíjense, en una de las columnas aparecen las problemáticas, y por el otro lado las potencialidades, ¿no? Y clasificándolas según correspondan a escala de partido o que se refieran a la ciudad. Más en este tema que tenían los dos el mismo nombre, se nos complicaba
bastante, para ver cuándo hablaban de una cosa y cuándo hablaban de la otra, ¿no? También, bueno, se empiezan a diferenciar según la naturaleza, o el tipo de la dimensión, o el tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, acá en estas están identificadas las dos escalas, son de escala regional. En la fila de abajo, bueno, se enuncian los problemas sociales detectados por los entrevistados, por ejemplo, polarización social y fragmentación espacial, barrios carenciados con problemas de seguridad, o diferencias culturales entre los viejos y los nuevos residentes, aparecían como problemas detectados por la gente. Lo mismo se hace en relación a las actividades económicas, donde podíamos ver que los entrevistados se dividían entre los que querían impulsar la industria, vinculadas al agro, para la generación de empleo, y otro grupo de entrevistados, bueno, preferían promover el turismo, apoyado bueno, en las potencialidades de la cultura gauchesca y la recreación sobre el río Areco. Y también el turismo de estancias, que tenía un alcance internacional, era muy importante. Bueno, acá en esta sistematización presentamos, bueno, el listado de todas las opiniones juntas, clasificadas por temas, ¿no? En otros trabajos, realizados para otros diagnósticos, bueno, la presentación las hacíamos confrontando ideas contrarias, para que quedara claro en la exposición previa al taller de trabajo quiénes opinaban una cosa y quiénes lo contrario, ¿no? Era una forma de visibilizar el conflicto de intereses y, bueno, la necesidad de construir consensos. Bueno, en esta diapo se sistematizan los problemas que los entrevistados mencionaron a escala de ciudad, ¿no? Acá aparecen, bueno, en particular los problemas en relación con los usos del suelo. Por ejemplo, la rigidez del marco normativo para admitir nuevos usos, la falta de previsión para la localización de industrias, o la mala ubicación de los conjuntos de viviendas del Estado, ¿no? La verdad que en este tipo de reuniones se notan, uno puede corroborar lo informado que está la gente, independientemente que utilicen las terminologías técnicas que usamos nosotros o no, pero en realidad tienen un conocimiento muy importante de toda su ciudad, sobre todo quienes están más preocupados e interesados, bueno, más aún, ¿no? En esta otra diapo aparecía el tema de el trazado y esa subdivisión, ¿no? Como problema aparecía la poca disponibilidad de oferta de lotes pequeños en el área urbana, ¿no? Cuestión que lo vimos cuando analizamos la estructura física en la primera parte de la clase, ¿no? Cuando veíamos, bueno, cuáles son los lotes ocupados y cuáles son los vacantes, y que en realidad prácticamente toda la planta urbana tenía muy pocos lotes, ¿no? También mencionan grandes parcelas inundables o loteos indiscriminados, dicen que desintegraron la planta urbana, ¿no? Y eso también de alguna manera lo veíamos. Bueno, creo que también acá, bueno, los problemas vinculados a los servicios urbanos y de la gestión. No voy a mencionarlos todos porque estoy presentando los aspectos del método empleado del procesamiento de las entrevistas, pero si les interesa, bueno, pueden detener el video y leer los enunciados, ¿no? Y van a ver la diversidad de problemas y más adelante de las potencialidades que reconocen quienes viven en el lugar, ¿no? Y que amplían muchísimo lo que podríamos detectar nosotros, ¿no? En muchos casos nos dan también inclusive la pista como para realizar nuevas indagaciones. Acá presento la sistematización de las potencialidades que surgieron de los entrevistados y que las agrupamos en esta diapo como socioculturales, físico-espaciales y vinculadas al patrimonio histórico y arquitectónico. Y podría seguir con muchas más diapo con temas destacados, ¿no? Esta sistematización se presentó, así como, bueno, con todas las diapos, que eran en realidad muchísimas más, se presentó en la segunda convocatoria, o sea, un mes y medio después de la primera convocatoria cuando se realizaron las entrevistas, ¿no? Y en realidad esta presentación se usaba
o se usó como marco del inicio de los talleres, ¿no? Momento en que se agrupan los distintos participantes con las consignas de jerarquizar los problemas y las potencialidades, ¿no? En principio, acordar que esos son los problemas y jerarquizarlos. Entonces, a partir de eso, de ese trabajo en el taller, los resultados, bueno, se presentan al final en un plenario, se analizan y si surgen desacuerdos, bueno, se vuelven a tratar en una reunión con más información. Y si no, si todos acuerdan y en términos generales hay un acuerdo en relación a los problemas y las potencialidades, bueno, se avanza sobre otros temas. Bueno, la cuarta parte de la clase corresponde a los momentos que denominamos valoración y proyección. Y nos acercan, bueno, a las conclusiones del diagnóstico. Vamos a ver cómo se identifican y estudian los conflictos, potencialidades y tendencias, y también cómo se espacializan en relación a la estructura física, ¿no? Ahora vamos a ver estos temas en relación, bueno, a las instancias técnicas. Bueno, a partir de estudios técnicos y bueno, con el aporte de los encuentros participativos, se desarrollan los momentos de valoración y proyección del área del diagnóstico. Valoración, identificando conflictos y potencialidades. Y proyección, reconociendo las tendencias de cambio o de consolidación que se vienen observando. Estas últimas analizadas en un corte histórico temporal hasta la actualidad, o sea que hay que volver para atrás con las estadísticas, buscando estudios antecedentes, libros sobre el origen de la ciudad, o bueno, muchas documentaciones cartográficas, o bueno, ahora también con el Google Earth también podemos ver toda la parte de la fotografía y volver hacia un corte histórico anterior y bueno, ver cuáles los cambios que se producen en ese periodo histórico, ¿no? Para valorar, bueno, entendemos a los conflictos como aquellos problemas que constituyen restricciones para cumplimentar con los objetivos, ¿no? Y que se quieren atenuar o resolver, ¿no? Cuando hablamos de potencialidades, nos referimos a aquellos recursos o condiciones que no están suficientemente valoradas o que se requieren proteger. Y cuando hablamos de tendencias, a aquellos cambios en el tiempo de alguna condición. Cuando hablamos de tendencias, las tendencias pueden ser negativas, por ejemplo, la pérdida, cuando vamos viendo en una secuencia de fotos, la pérdida de masa forestal, o la degradación edilicia. O puede ser una tendencia positiva, por ejemplo, la recuperación de espacio público, el aumento de superficie de espacio público, o la consolidación de un área comercial, o sea, vamos viendo en una serie de planos de uso del suelo o relevamientos que cada vez hay más comercio sobre un sector, ¿no? Los problemas tenemos que analizarlos, ¿no? No es suficiente enunciarlos en su apariencia, sino que tenemos que profundizar el estudio de cada uno para encontrar cómo se origina, ¿no? Y qué consecuencias tiene, ¿no? En principio, bueno, conocer cuál es su naturaleza o dimensión en que se manifiesta, ¿no? Y entonces empezamos a ver si es un problema de naturaleza social, por ejemplo, dificultades para acceder a una vivienda, por falta de ingresos, por informalidad laboral, es un problema económico, es un problema ambiental, por estar asentada cierta urbanización sobre un área deprimida, con riesgo de inundación, ¿no? También, para relacionarlo con la estructura urbana, podemos identificar dónde se manifiesta ese problema, ¿no? Es la configuración urbana o en la organización urbana. ¿Sobre qué subsistema y qué relaciones se encuentra con los otros subsistemas, ¿no? Esto tiene que ver justamente con todo este análisis que hay que desarrollar, ¿no? Hay unas técnicas que son específicas como que se pueden aplicar,
Una es la del árbol de problemas, ¿no? Donde uno va identificando cuáles son los problemas, pero paralelamente va viendo la relación con otros problemas y va detectando o haciendo en paralelo a la identificación del problema, bueno, la posible solución. Esa es una técnica interesante. Bueno, las otras son clasificaciones de matrices, donde se van viendo, bueno, los rasgos o las características, como les comentaba recién, viendo la naturaleza, las causas y las consecuencias, ¿no? En determinadas matrices también es una técnica como para poder desarrollarlos y trabajarlos, ¿no? Bueno, tanto en el análisis de los conflictos como el de las potencialidades y las tendencias, bueno, nos remiten al modelo de la estructura urbana, ¿no? Y nos hace ver, bueno, cuáles de esos rasgos fundamentales, ¿no? Cuando hablábamos de estructura urbana, acuérdense que pensábamos, bueno, en los rasgos fundamentales de los componentes y las relaciones, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cuáles de esos rasgos fundamentales son positivos y hay que mantener? ¿Y cuáles son negativos y tenemos que modificar, ¿no? Y sobre qué tendencias podríamos pensar la transformación a futuro, ¿no? Ese es un poco el razonamiento al finalizar justamente el diagnóstico, ¿no? Bueno, sobre el modelo de la estructura urbana, bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo, y qué es lo que se puede llegar a modificar a futuro. Bueno, en esta diapo se puede ver cómo se sintetizan e identifican en el espacio los conflictos de la configuración actual de la ciudad de San Antonio de Areco, ¿no? Y se ve, por ejemplo, las áreas urbanas, frentistas, esto que está marcado acá, todo este borde con trazo cortado, marrón. Bueno, en realidad se destaca como problema la inseguridad en el tránsito, ¿no? Y en la seguridad en las personas, ¿no? Por la cercanía directa sobre una ruta nacional, ¿no? También, bueno, la ineficiente conectividad de algunos sectores urbanos por la existencia de barreras urbanísticas, por ejemplo esto que está marcado acá con este trazo, o este otro trazo así que está marcado acá, nos está referenciando justamente una condición de alguna manera de ruptura de la relación entre la planta urbana, esos sectores y la planta urbana, ya sea por las barreras físicas conformadas por la vía del tren, o la ruta, o el río, ¿no? También aparecen también como conflictos estos sectores o estas actividades, zonas mixtas y de criaderos de animales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando analizábamos los usos? Bueno, estos sectorcitos que conviven las industrias o los talleres con las residencias, o todo esto que aparece acá como criaderos, ¿no? Justo donde están los conjuntos de vivienda. También se identifican cuáles son los sectores urbanos degradados, cuáles son las fuentes de contaminación. Estos muestran estos sectores con estos círculos y circulitos, son los sectores que están bastante degradados. También las zonas anegables, este sector donde está el zanjón, se marca fuerte como para ver lo negativo, que es justamente la situación que plantea para la urbanización. Acá en este otro plano vemos las potencialidades, también ubicadas en el espacio, ¿no? Por ejemplo, el sector del casco que corresponde al casco histórico, el sector de las áreas forestadas, ¿no? En realidad fíjense que son unidades ambientales muy interesantes y particulares como para identificar como potencialidades, ¿no? Sobre todo para el desarrollo de las actividades turísticas recreativas. Los grandes equipamientos recreativos y culturales, el Parque Criollo, que es un atractivo turístico, o el club de rugby, acá adelante.
Las rutas también aparece como una potencialidad. Si bien en el otro aparece como un conflicto la ruta por las razones de seguridad de tránsito, en este caso como una potencialidad porque en realidad le provee condiciones de accesibilidad a la ciudad a nivel regional y bueno, y nacional también, ¿no? Entonces, también, y también otro espacio importante que aparece, o que nos parecía que era importante rescatar como potencialidad, era el espacio ferroviario, ¿no? Y la traza continua, que significa la traza ferroviaria, pensando en una bicisenda o en algún equipamiento importante, ya que no funcionaba. Bueno, este tercer plano corresponde a las tendencias, particularmente las tendencias de crecimiento urbano, traspasando, que son las flechitas estas violetas, violetas fucsias, unas que traspasan justamente la ruta, y otras que avanzan sobre estos sectores, o los distintos bordes de la planta urbana. Otra tendencia es la consolidación de un área residencial especial en todo este sector de grandes parcelas, donde se ubican los nuevos residentes en general, y generando un área residencial extraurbana. O, por ejemplo, bueno, las tendencias de cada vez más localización de criaderos de animales. En el interior de la planta urbana, como tendencias importantes, se ven justamente la conformación de estos alineamientos comerciales en la calle principal de acceso, o en el par de calles que dan sobre el centro histórico, ¿no? Bueno, podría haber algunas más, pero bueno, sintetizando. Todo el proceso de formulación del diagnóstico y básicamente en lo metodológico vemos este cuadro que aquí quedan expresados, bueno, los 4 momentos que refiere Kulock: descripción, explicación, valoración y proyección. La descripción que corresponde al análisis de los componentes y las relaciones, a partir del cual se elabora la síntesis de la estructura urbana. Esto lo trabajamos en la primera clase, esto ya en la segunda, junto con esto. Y bueno, después sobre ese modelo de la estructura urbana sintetizado, bueno, trabajamos sobre los conflictos, tendencias y potencialidades, ¿no? que justamente eso constituye, bueno, las conclusiones del diagnóstico. Acá los 2 planos de la espacialización de las conclusiones. Obviamente, bueno, las conclusiones tienen un desarrollo escrito con matrices, gráficos y demás elementos donde se describen y fundamentan integralmente y en profundidad todos los estudios realizados. Pero bueno, estas son las representaciones gráficas y espaciales, bueno, de las ideas en cuanto a cómo se estructura y cuáles son los valores y tendencias que tiene esa configuración o esa estructura, esa organización. Para finalizar, bueno, les muestro un trabajo realizado por estudiantes que cursaban Planificación Territorial 1. Es un diagnóstico para una propuesta a nivel de lineamientos para la localidad de Punta Lara, en el partido de Ensenada, y bueno, les muestro solamente los planos de la síntesis de las conclusiones del diagnóstico. En esta diapo, el reconocimiento de la inserción del área de diagnóstico en relación al contexto del partido. Se expresan la síntesis de 3 dimensiones fundamentales, bueno, 3 dimensiones fundamentales en estos planos. En principio, bueno, las condiciones del medio natural, la geomorfología del territorio y el sistema hídrico superficial. Ahí vemos las distintas franjas paralelas al río, en que se estructura justamente las condiciones del medio natural, ¿no? El borde costero, el albardón, el bañado, el quiebre marrón, donde empieza la terraza alta.
En el centro vemos justamente lo que corresponde al medio construido, donde se muestran las áreas urbanas y asentamientos industriales ubicados en función de las condiciones de aptitud del suelo, ¿no? Con muy fuertes restricciones por el extenso bañado, ¿no? Fíjense, bueno, cómo se empiezan a expresar, bueno, las relaciones entre las condiciones del medio natural y del medio construido. Las partes más altas, que son muy acotadas y restringidas, es donde se ubica las áreas urbanas. Y bueno, y el tercer plano, ahí aparece justamente el medio social, ¿no? Donde se expresa la distribución de la población según densidades y según necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Mayores porcentajes con NBI en aquellos sectores con mayores restricciones del medio natural y del medio construido, ¿no? Fíjense, y menor consolidación. Fíjense, esta es la ciudad de Ensenada, toda el área central de Ensenada, y bueno, el color, el gradiente de color más clarito tiene que ver con el grado de consolidación y con el grado de la caracterización en cuanto a el mayor porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas sobre esos sectores. Acá, bueno, ya a escala de la localidad de Punta Lara, bueno, la síntesis de la estructura física, donde se expresa el área urbanizada con distintos grados de consolidación. Fíjense las áreas más color marrón, y diferenciando las que son más amarillas, que son con menor consolidación, debido fundamentalmente a la falta de servicios. La particularidad del borde costero, de toda esa franja verde y amarilla, donde en realidad corresponde al sector recreativo turístico, los sectores arbolados y de la playa. También la distribución de los principales equipamientos sociales e institucionales, ¿no? Que conforman acá una pequeña centralidad, y que corresponde a, bueno, en los mínimos equipamientos que tiene una localidad. Y bueno, y finalmente, bueno, la estructura circulatoria principal, en rojo, que va vinculando distintos sectores a modo de envolventes en algunos casos, y bueno, y con el resto del territorio, ¿no? Podría seguir describiendo con más detalle, pero bueno, vamos a ir terminando. Y bueno, este es el último plano, donde aparecen los conflictos, tendencias y potencialidades en forma conjunta, y bueno, aparecen también las identificación de las áreas urbanizadas precarias con tendencias de crecimiento hacia el bañado y sobre la selva marginal, ¿no? Se ve acá cómo va creciendo sobre este sector que es de la selva, y cómo se está conformando toda un área con un área residencial a consolidar, que tiene una condición bastante precaria, ¿no? De la misma manera que todo este sector que está sobre este lugar. También de esta diapo es importante que vean, bueno, cómo los compañeros hicieron una serie de matrices que aparecen acá, como para caracterizar los conflictos, potencialidades y tendencias según el medio construido y las áreas que tomaban para intervenir o para el área de estudio. Medio construido, medio social, medio natural, ¿no? Sintetizando en esas pequeñas matrices. Bueno, con esto finalizamos. La bibliografía aparece acá. Y bueno, y como siempre, espero que les resulte de utilidad la clase, y si tienen alguna duda o consulta, pueden contactarse a través del mail de la cátedra, y bueno, programamos alguna reunión virtual. Bueno, muchas gracias por su atención.